El título de la reflexión del día de hoy es ¿Vale la pena ser fiel a Dios? Y está basado en el versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 9 que dice: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra de Dios nos desafía a ser fieles, siempre y nunca cansarnos de seguir al Señor. Si somos fieles, dice la palabra, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios promete darnos una abundante cosecha. La nueva traducción viviente de este verso dice: Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Sabes, querido? Siempre hay un final feliz para los que creen y son fieles a Dios. Las varias versiones de este verso nos animan a no cansarnos, a no darnos por vencido, a no desfallecer, aun cuando veamos que las cosas no salen como nosotros desearíamos. Debemos creer en las promesas que Dios nos ha dado. Dios siempre cumple su palabra y es en su tiempo que veremos cumplido lo que Él promete. Moisés, que significa salvado de las aguas, desde su nacimiento fue escogido para ser el salvador del pueblo de Israel de Egipto y tuvo que esperar 40 años para que se cumpliera esta promesa. Abraham, cuando fue llamado por Dios de su tierra Ur de los Caldeos, él tenía 75 años. Dios le prometió hacer de él una gran nación. Un día lo sacó de su tienda y le dijo que contara las estrellas del cielo y la arena del mar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero no fue sino hasta los 100 años en que nació su hijo Isaac, después de 25 años. David fue llamado a ser rey de Israel cuando era un niño, quizás tenía 10 años, y fue a los 30 años que llegó a ser el rey de Israel. Querido, Dios siempre cumple su promesa. Aunque pareciera que se tardara, Dios siempre cumple su palabra. Hoy Dios nos habla en la Biblia, nos anima a ser fieles, a confiar en Dios, a no cansarnos de hacer el bien, porque en el tiempo de Dios cosecharemos si no desmayamos. En este día vamos a estudiar la vida de José. Su historia se relata en el libro de Génesis, desde los capítulos 37 al 50. Cuando José tenía 17 años, Dios lo llamó a ser el gobernador de Egipto. Dice Génesis 37:2 que José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el versículo 7 nos relata que José soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos. Dice este verso: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Después de unos días más, dice el verso 9, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Desde que él tuvo esos sueños hasta que se hicieron realidad, pasaron 13 largos años hasta que él viera cumplida esta promesa. Pero en todo este tiempo, José fue fiel a Dios. José es un ejemplo de fidelidad a Dios, a pesar que el contexto decía otra cosa. José siempre tuvo fe en Dios. Es un ejemplo de confianza en las promesas de Dios. En su vida se cumple el verso de Gálatas 6:9 que dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Antes de que la promesa se hiciera realidad, José tuvo que pasar por pruebas muy difíciles. Veamos algunas de ellas. En primer lugar,
Sus hermanos, dice la palabra, lo aborrecían y le tenían envidia. Quisieron matarlo y lo vendieron como un esclavo. José era el hijo preferido de Jacob. Una vez le regaló su padre una hermosa túnica de colores y por ser el preferido de su padre, dice Génesis 37:4, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Por haber soñado estos dos sueños, dice el verso 8, le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y el verso 11 continúa diciendo, sus hermanos le tenían envidia. En su propia casa, a José lo aborrecían y le tenían envidia sus hermanos. Cierto día su padre lo envió a llevar alimento para sus hermanos que estaban apacentando las ovejas. Caminó varias horas antes de llegar a ellos. Y dice el verso 18, que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Gracias a su hermano Rubén, el hermano mayor, le salvaron la vida. No lo mataron, pero lo echaron en una cisterna que no tenía agua para que se muera de hambre y de sed. Dice el versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Después, al ver unos comerciantes pasar por aquel lugar, sus hermanos se pusieron de acuerdo y Judá tuvo la idea de venderlo como esclavo. Dice el versículo 28, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Me pregunto, ¿cómo se habrá sentido José al verse rechazado por sus propios hermanos? ¿Qué dolor le habría producido cuando sus hermanos le aborrecían, le tenían envidia, cuando quisieron matarlo y finalmente cuando lo vendieron como un esclavo? Este proceso no fue un solo día. Quizás fueron varios días, semanas y meses de sufrimiento. Pero en medio de todo esto, José era fiel a Dios. No nos dice la palabra que José le reclamó, tampoco que discutió o peleó con sus hermanos, sino que encomendó su causa al Señor y siguió adelante. Pregunto, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si nuestra propia familia nos rechaza? El consejo de la palabra hoy es, no nos cansemos de hacer el bien, sigue adelante. En segundo lugar, cuando estaba en Egipto, cuando llegó a Egipto, fue calumniado y puesto injustamente en la cárcel. Dice Génesis 37:39. Y los madianitas lo vendieron a Egipto. En Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Al ver Potifar que Jehová estaba con José y todo lo que hacía prosperaba, dice el versículo 4, le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Hemos leído el capítulo 40, versículo 4. Hablando de José, dice la parte final del verso 6, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Parecería que en este tiempo todo ya se había normalizado. Pensó José que este sería un tiempo de bonanza para él, pero luego surgiría la siguiente prueba. José sufrió de acoso sexual de parte de la mujer de su amo Potifar. Dice el versículo 7 que aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Continúa diciendo el versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Este acoso no fue un solo día. Dice este versículo 10 que cada día lo acosaba. Pero José rechazó todas estas insinuaciones y dijo a la mujer en los versos
8 y 9 del capítulo 38. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos queridos, José tenía convicciones profundas y sabía que Dios era quien lo había bendecido y que no podía fallarle. Un día en el que no había nadie en casa, la mujer lo tomó de la ropa y lo obligó a estar con ella. Al verse en esta situación, José huyó dejando parte de su ropa con ella. Y esta mujer, al verse rechazada y burlada, lo calumnió. Dicen los versículos del 14 al 20 lo siguiente. Llamó a los de la casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Cuando vino Potifar a casa, ella le habló las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, tomó a José y lo puso en la cárcel. Me pregunto cómo se habrá sentido José, que por ser fiel a Dios y leal a su amo, ahora era calumniado y puesto en la cárcel injustamente. Una vez más, vemos aquí el ejemplo de José. Él estuvo dispuesto a sufrir la cárcel, aun cuando sabía que era inocente. Él siguió siendo fiel a Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando por nuestra fidelidad a Dios y a nuestros semejantes sufrimos injustamente? En tercer lugar, José sufrió la ingratitud de sus amigos. Dice el capítulo 39, versículo 21 al 23, que José halló gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Queridos, la bendición de Dios llegó hasta la cárcel por medio de la vida de José. Y sucedió que un día el copero y el panadero del rey hicieron mal y Faraón los envió a la cárcel. Una noche ambos tuvieron un sueño y al día siguiente estaban muy preocupados pensando en el significado de estos sueños. Se lo contaron a José y con la ayuda de Dios él los interpretó. El copero, después de 3 días, justo en el cumpleaños del faraón, fue restituido a su trabajo como copero. Y el panadero, después de 3 días, su cabeza iba a ser decapitada. José, después de interpretar el sueño, le dijo al copero lo siguiente en el capítulo 40, versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y que me saques de esta casa. José le estaba pidiendo al copero un favor, que interceda ante el faraón, porque él estaba en esta situación injustamente. Pero el copero, una vez que estuvo libre, se olvidó de José. Dice el verso 20
el verso 23 del capítulo 40. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Esta vez José sufrió la ingratitud de su amigo. Y como dije antes, todas estas experiencias, lo que vivió en casa con sus hermanos, lo que vivió como mayordomo en la casa de Potifar y lo que vivió en la cárcel, no fueron días, tampoco semanas, fueron 13 largos años. ¿Cómo es que José pudo soportar todas estas pruebas? ¿Dónde estaba Dios mientras José le pasaban todas estas cosas? Primero, era rechazado por sus hermanos. Le tenían envidia, lo aborrecían. Luego quisieron matarlo. Lo pusieron en una cisterna para que se muriera de hambre. Lo vendieron como un esclavo. Estando en Egipto, la mujer de Potifar lo calumnió y por eso llegó a la cárcel. Estando en la cárcel, sufrió la ingratitud de este copero. ¿Cómo pudo José soportar todas estas pruebas? El secreto es que Jehová estaba con José. Dios estaba con José. Nunca abandonó a José en estas experiencias. Dice los capítulos 37 al 40 que varias veces se menciona esta frase: Jehová estaba con José. Cuando era el mayordomo y servía en la casa de Potifar, dice el capítulo 39, 2 y 3, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 2 veces dice, mas Jehová estaba con José. Y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Cuando Potifar dejó toda su casa en manos de José, dice el verso 39, 5, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Dice, la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Potifar, así en la casa como en el campo. Queridos hermanos, la compañía de Dios nunca abandonó a José. Cuando él estaba en la cárcel, dice el capítulo 39, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El versículo 23 dice que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con él y todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, José en todo este tiempo soportó con valentía cada una de estas pruebas y siempre fue fiel a Dios. Gracias a Dios que Él siempre estuvo con José. Nunca lo abandonó. Dice Esteban en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 9, que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios estaba con José. No importa dónde estaba, si estaba en la casa de Potifar, si estaba en la cárcel, si estaba en cualquier lugar, Dios estaba con él. Podemos imaginar cuántas veces quizás José se vio tentado a tirar la toalla, como decimos popularmente. Pero José no lo hizo. Él fue paciente. Él no se cansó de hacer el bien. Él soportó todas estas injusticias hasta que llegó el final feliz. Ahora Dios podía develar el plan que había preparado para su vida. Llegó el tiempo del cumplimiento y la promesa. Dice que sucedió por aquel tiempo que Faraón tuvo 2 sueños. Y esto le perturbó y llamó a los adivinos y a los sabios del palacio para que le revelen el sueño. Nadie en Egipto pudo interpretarlos. Y fue así que después de 2 años, el copero se acordó de José
y le contó a Faraón cómo José interpretó su sueño en la cárcel. Faraón mandó llamar a José. Le contó el sueño y le dijo que vio 7 vacas gordas y también 7 vacas flacas. Después miró 7 espigas hermosas y 7 feas. José le dijo que las vacas gordas y las espigas hermosas representaban 7 años de abundancia de alimentos en Egipto. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas feas eran 7 años de escasez en Egipto. José le recomendó que pusiese una persona sabia para guardar alimento para el tiempo de escasez. Y fue aquí que el faraón consideró que no había persona mejor preparada que José. Dice el capítulo 41, versículo 38, en quien está el Espíritu de Dios. Queridos, la palabra dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y lo que estaba pasando con José es que él estaba cosechando por su fidelidad al Señor. En ese momento José fue instalado como gobernador de Egipto. Dice el capítulo 41, versículo 40 al 46, que Faraón le dijo, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir ropas de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante del Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Queridos, habían pasado 13 años desde que José soñó lo de las estrellas y las espigas. Toda la vida de José fue ejemplar. A pesar de vivir en un mundo pagano, con dioses falsos, costumbres ajenas al pueblo de Dios, José siempre fue fiel a Dios. No fue desviado su corazón a adorar a dioses ajenos. Él fue fiel. Pero también no solamente fue fiel a Dios, sino que la palabra dice que fue fiel a Dios y también fiel a su esposa. Dice el capítulo 41, verso 45 de Génesis, que llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. ¿Sabes, querido? José se casó con una mujer egipcia, Asenat, pero fue fiel a ella. Aun cuando vivió en medio de este pueblo pagano, en donde la poligamia era lo normal, no hay registro de que José haya tenido otras esposas. José era muy diferente a su padre Jacob y sus hermanos, quienes sí tuvieron varias esposas. La Biblia presenta a José como un esposo fiel o esposo de una sola mujer. Pero una bendición más que José recibió es que sus hijos fueron incluidos en la lista de las 12 tribus de Israel. José y Asenat tuvieron 2 hermosos hijos. Uno se llamó Manasés y el otro Efraín. Los 2 hijos de José fueron adoptados por Jacob, como dice Génesis 48:5. Dice, y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Jacob los adoptó como sus propios hijos. ¿Y saben para qué? Para incluirlos
como parte de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel iban a ser los 12 hijos que tuvo Jacob. Pero José no está incluido en esta lista. Por alguna razón que la Biblia no dice, José no está incluido, y tampoco la tribu de Leví, porque eran los sacerdotes y ellos no tendrían herencia. Pero en su lugar estaban los nietos de Jacob, Efraín y Manasés. Qué bendición tan grande para José saber que sus hijos iban a ser parte de las 12 tribus de Israel. Queridos, a manera de conclusión me gustaría decir que la vida de José es un ejemplo para todos nosotros. Un hombre que a pesar de todas las pruebas que pasó, fue fiel a Dios, se mantuvo fiel, creyó a las promesas que Dios le dio y nunca se cansó. Su fe no decayó en medio de todas las pruebas que le tocó vivir y a su tiempo cosechó. Por su lado, Dios siempre estuvo con José. En todo tiempo, en medio de cada una de estas experiencias tan desagradables. La frase que repite la Escritura es, mas Jehová estaba con José. Se repite varias veces en estos capítulos. No solamente José gozaba de la compañía de Dios, sino que dice que todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Pero lo que más me llama la atención es que el plan de Dios se cumplió tal como Él lo había planeado. Cada prueba que tuvo que pasar José, Dios la usó para sus propósitos. Dios estaba en el trono y estaba en control de cada situación. Cuando sus hermanos lo vendieron como un esclavo, Dios usó esta experiencia para llevarlo a Egipto. Cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, Dios usó esta experiencia para que lo pusieran en la cárcel del rey. Cuando fue ingratamente olvidado por 2 años por el copero del rey, Dios lo sacó en el momento exacto para que interpretase los sueños de Faraón. En medio de los 13 años de prueba y dolor que pasó José, Dios templó su carácter. Dios lo preparó para el lugar que ocuparía en el futuro. Dios lo puso luego como gobernador para salvar a Egipto, a su familia y a muchas naciones del hambre que llegó a la tierra. La maldad de sus hermanos, la calumnia de la esposa de Potifar y la ingratitud del copero fueron reales, pero Dios escribió el final de la historia de José. El propósito de Dios de poner a José como gobernador de Egipto no era salvar solamente a José, era mantener en vida a muchas personas, incluyendo a la familia de donde vendría el Mesías, la familia de Jacob. Si José no llegaba a Egipto, Israel moría de hambre en Canaán y no habrían las 12 tribus de Israel. El plan de Dios se cumplió tal como Él lo había planeado. Cuando José tenía más o menos 38 años, sus hermanos fueron a comprar alimentos y al llegar delante de él, dice la palabra que se inclinaron ante José. Dice Génesis 42:6, y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Se arrodillaron, se postraron delante de José. Aquí se cumplió el sueño que había tenido 21 años atrás, cuando apenas tenía 17 años. Dice este mismo capítulo, al ver a sus hermanos, en Génesis 42:24, dice que José se apartó de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Sabes, querido?
Esto significa que no había en el corazón de José resentimiento, ni menos deseo de vengarse, sino como dice este verso 24, dice que lloró cuando se apartó de ellos, pero lloró de alegría, de verlos otra vez. Pero también yo creo, hermanos, que él lloró viendo la fidelidad de Dios, cómo Dios había cumplido su palabra. Puedo imaginar la alegría de José viendo que la mano de Dios estaba detrás de todo lo que le pasó. Y él pudo decirle a sus hermanos en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sabes, querido? No es muy grato pasar por estos procesos, por estas pruebas. A veces tiramos la toalla, dejamos el camino o estamos muy tentados a hacerlo. Antes que Dios haya terminado este proceso, tenemos deseos de abandonar. La palabra de hoy nos desafía a que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. No sé en qué parte del camino te encuentres. Es posible que hace poco Dios te haya dado una promesa. Te animo a que creas al Señor. Cree en Él. Ten fe en Él porque Dios siempre cumple su palabra. Es posible que te halles en el tiempo de prueba, en donde parece que el Señor te ha abandonado. La vida de José nos enseña que Dios nunca nos abandona. Recuerda, Él está contigo en medio de la prueba. Sé fiel como José, no desmayes, sigue adelante. ¿Sabes, querido? Al igual que José, Dios va a usar cada una de estas experiencias, aun aquellas que no parecen tener sentido, aun aquellas que son dolorosas. Dios va a tomar esas experiencias para el cumplimiento de sus propósitos, como lo hizo con José. Porque Dios está en el trono y Él está en control de cada situación por la cual tú estás viviendo. Querido, te invito que hoy vengas al Señor, que te tomes de su mano y le digas que quieres ser fiel a Él, que quieres creer en sus promesas. Prométele que nunca te vas a separar de Él. Y estoy seguro que Él cumplirá su propósito en tu vida. No te canses, sigue adelante. No desmayes, no te fatigues, no desistas. Sigue adelante, sigue haciendo el bien, porque la palabra de Dios sigue en pie. Dice, a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. A su tiempo, en el tiempo de Él, cosecharás de sus abundantes bendiciones. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.